Bueno, ¿cómo andan, pequeños genios, pequeñas genias, pequeñas genies? Espero que se encuentren muy bien. Acá, profe Pablo, Trabajo y Ciudadanía, nuevamente presente de manera virtual. Vamos a hacer la clase de hoy, que un poco va a ser el cierre de esta primera propuesta que les ofrecí, del artículo Con el sudor de tu frente, ¿sí? Vamos a ir de lleno a eso. Podríamos hablar de muchas cosas actuales que están pasando, que no vamos a ir a los coles hasta por lo menos el 30 de abril y demás, pero la verdad no estoy de ánimo para ese tipo de cosas, así que vamos de lleno a lo que nos interesa, que es la última parte, las últimas 8 páginas del texto Con el sudor de tu frente. ¿Sí? Habíamos llegado hasta la página 8 para hacer un pequeño resumen. La primera parte nos describe la historia del trabajo desde la antigüedad hasta la era moderna. ¿Sí? Estuvimos hablando de la agricultura, estuvimos hablando de los artesanos, estuvimos hablando de cómo comienza a generarse las fábricas, ¿sí? Y cómo surge en Europa el capitalismo moderno y todo lo que ello implicó para la población, ¿sí? Bien, acá la segunda parte del artículo de Fernández Enguita da muchos ejemplos, ¿sí? Que algunos están buenos y de hecho voy a leer buena parte del artículo porque son muy llamativos, ¿sí? Pero digamos como que también se repite muchas veces siempre lo mismo, va sobre la misma idea, ¿no? Pero también, sobre todo las últimas páginas, son muy importantes porque es donde hace unas conclusiones y es esa conclusión que yo quiero llegar con ustedes en el día de hoy, lo que nos interesa y sobre lo cual vamos a estar debatiendo seguramente en Edmodo, ¿sí? O en Zoom, en diferentes maneras, hasta que lo hagamos presencialmente. Y es lo que me interesa que rescaten de este artículo, ¿sí? Bien, vamos paso a paso, como dirían en la tele. Me paro en la página 8, último párrafo, que empieza a principios de la Edad Moderna, bueno, y ahí empiezo a releer el texto, que agradezco profundamente a todos aquellos que lo hayan leído, que se hayan tomado ese trabajo, porque sé que es algo difícil para ustedes. ¿Sí? Bien. Lo que quiero destacar ya en la página 9 es... Hay algo que me resultó interesante, que dice el tema de la publicidad, ¿no? O sea, cuando habla de la publicidad, no se imaginen ustedes a una propaganda. Cuando habla de la publicidad, habla de, ¿cómo explicarlo? Del ámbito público, o sea, cómo estas ideas se distribuyeron entre la sociedad, ¿no? Imagínense, cuando habla de publicidad, imagínense de periódicos, imagínense de libros, imagínense de sí, opiniones de pensadores, de escritores y demás. Que todo eso, todas esas ideas se plasmaron en esa publicidad para fomentar una política del trabajo fabril, básicamente, ¿no? Yo me detengo acá en este párrafo donde dice, Bentham propone una organización de casas de trabajo sobre el modelo de su panóptico. El panóptico, ¿qué vendría a ser un panóptico? Un panóptico, a ver si lo puedo dibujar. Bueno, esperen que borro esto. Es una idea que también trabaja mucho el filósofo francés Foucault en su obra Vigilar y Castigar.
Un panóptico es, por ejemplo, algo así. Esto se da mucho, esta estructura, esta arquitectura, se da mucho en las cárceles o en los asilos. Y después vamos a ver también dónde se da ese tipo de panóptico. ¿Qué quiere decir panóptico? El panóptico, el vigilante, la persona que controla, está acá. Y acá están todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al tener una posición privilegiada, el controlador, el vigilante, lo que fuera, puede ver a todos. Ustedes vieron en las cárceles que hay una torre, ¿sí? Por lo general, bueno, en las películas lo vemos, no creo que nadie haya ido a una cárcel, pero digo, hay un vigilante que está en una torre. Entonces, el de la torre puede ver todo el patio, todo lo que está pasando. Entonces, el tipo que está acá puede controlar acá, acá y acá y acá. Y mismo, los que están acá y los que están acá se sienten controlados todo el tiempo. Ese es un modelo de panóptico. Y eso es lo que se propone para la fábrica. O sea, que el supervisor esté en un lugar que pueda controlar la producción y que si alguien hace algo que no tiene que hacer, lo pueda castigar. Bien. Y después dice, mientras Malthus, Ricardo y Say criticarán toda la legislación asistencial sobre los pobres y propondrán su supresión. ¿A qué le suena eso, chiques? ¿A qué le suena? Lo leo de vuelta. Mientras Malthus, Ricardo y Say criticarán toda la legislación asistencial sobre los pobres y propondrán su supresión. No le den más planes, lo que dicen hoy en día. No, agarrar la pala. Lo estaban diciendo hace 3 siglos atrás. Pero ¿entienden cuál es el lenguaje, cuál es el discurso a donde apuntan? A la opresión. Y termina diciendo, Say propondrá directamente el trabajo forzado. Bien. Buena gente, ¿vieron? Otra cosa más, quería contarles de acá. Claro, el análisis que viene haciendo un poco el autor viene hablando del Reino Unido, de Inglaterra, y empieza a decir que no solamente pasó eso en el Reino Unido, sino que da ejemplos de Alemania, después habla de Francia, donde dice que hacia 1689 hay aproximadamente 5 o 6 mil personas encerradas en París. ¿Por qué? Porque, o sea, a los tipos que no querían trabajar los encerraban y los obligaban a trabajar. Ese es el trabajo forzado, básicamente. Acá después dice en la página 10, dice, Colbert es perfectamente consciente del papel formativo de la legislación sobre pobres. Todos los pobres capaces de trabajar deben hacerlo en los días laborales, tanto para evitar la ociosidad, que es la madre de todos los males, como para acostumbrarse al trabajo y también para ganar parte de su alimento. ¡Wow! Hace referencia a la legislación. ¿Por qué? Porque las leyes que dictaban los gobiernos iban en sintonía con estas ideas, ¿sí? De favorecer este tipo productivo. Un tipo productivo que su costo tenía en lo humano. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice que lo primero que tiene que hacer el pobre es trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque no tiene que ser vago. Dice, cuando dice la ociosidad, lo ocioso es el tiempo libre. Entonces dice, porque es la madre de todos los males, la vagancia, la ociosidad. Y es muy cómico porque termina diciendo, sí, también por ahí, para ganarse parte de su alimento. Como que lo principal no es ganar el alimento, subsistir. El pobre tiene que trabajar para no ser vago.
básicamente lo que está diciendo. Fíjense lo retorcido de todo esto. Pues habla de ejemplos en París, de los mendigos, los inválidos y demás. Nada. Va a haber muchos ejemplos que da. Yo solamente quiero destacar un par, porque si no, no terminamos más. Me llamó la atención el caso de Holanda, lo que trae de Holanda, que dice, los holandeses han inventado un método excelente. Se encierra tan solo al personaje al que se trata de habituar al trabajo en un reducto que los canales inundan, de tal manera que lo ahogan si no da vueltas sin cesar a la manivela de la bomba. ¿Se entendió? Básicamente, lo explico. Los tipos agarraban al vago, entre comillas, y lo ponían en un pozo, donde había una bomba. Le empezaban a tirar agua. Si el tipo no hacía girar la manivela de la bomba, se iba a terminar ahogando. Entonces, cuanto más agua le tiran, más rápido lo hace. Y después lo sacan de ahí al tipo y lo ponen en una máquina y le dicen, hacelo rápido de vuelta. Si vos podés hacerlo rápido. No digo más nada, lo dejo a su criterio, como diría alguien en la tele. Pues hay algo interesante que dice en la página siguiente, que lo destaqué, que dice el tema de esto, del internamiento, o de la... sí, el internamiento no es en absoluto una forma de caridad, o sea, no es que a los vagabundos, a los vagos, los encerraban en hospicios para curarles de algo. No, los encerraban para el trabajo forzado que proponía Say, básicamente. Después, ¿qué otra cosa subraya acá? Dice, de acuerdo a Matú, el personal de las fábricas estuvo al principio compuesto de los elementos más dispares: campesinos expulsados de sus aldeas por la extensión de las grandes propiedades, soldados licenciados, indigentes a cargo de las parroquias, los desechos de todas las clases y de todos los oficios. Y acá destaca, ¿no? Los que más fieramente se resistieron a caer en la condición de asalariados dependientes fueron, sin duda, los artesanos y los oficiales. Por eso le decía la importancia del artesanado, ¿no? ¿Y por qué se resistían los tipos? Miren lo que dice acá, un testimonio de un trabajador. Esto no es un filósofo, esto no es un pensador, no es un escritor, no es un político, es un trabajador. Lo consiguió el testimonio, no sé de dónde lo habrá sacado. ¿Tiene cita esto? Citado por Thompson, dice. Bueno, hay que fijarse, al final, la bibliografía, el libro de Thompson, habrá que leer el libro para... Pero acá dice que un tejedor, dice, a ningún hombre le gustaría trabajar en un telar mecánico. Se produce tanto ruido y escándalo que cualquiera se vuelve loco. Y demás, hay que someterse a una disciplina que un tejedor manual no puede aceptar nunca. Es increíble. Dice, no voy a utilizar un telar mecánico porque me vuelvo loco. Déjenme a mí, que yo tejo mis cositas a mi tiempo y a mi manera. Voy a la página siguiente. ¿Pero qué pasó? Lo dice claramente acá, en uno de los párrafos del medio. Con el tiempo, la presión mercantil, financiera, política y tecnológica de los patrones fue desplazando los oficios independientes. O sea, yo como artesano,
como trabajador independiente, puedo decir, no voy a manejar el telar mecánico. Y me quedo en mi casa y hago mi poncho. Pero si tengo una fábrica a la vuelta de mi casa que fabrica 80 ponchos por día, me termina aplastando. ¿Por qué? Porque aparte empieza a bajar el precio y yo no lo puedo vender. Y terminás en la ruina. O sea, la presión económica, la presión tecnológica también dice. ¿Por qué? Porque el tipo tiene máquinas que yo no tengo, que tampoco quiero tener, pero que, ¿sí? Ustedes mirán, es un poco ir en contra del progreso lo que está diciendo. Está bien, pero ¿el progreso a costa de qué? Estamos viendo que es una cosa dolorosa lo que sucedió, no es algo que, va, no me detengo mucho más acá, hay cosas interesantes que dice. Quiero apurarme un poco porque quiero también dejar un espacio hacer un espacio de reflexión más allá de la lectura o del repaso del artículo. Esta es una parte que me interesa destacar, ¿sí? Dice, aunque los trabajadores asalariados perdieron pronto el control sobre la duración de su tiempo de trabajo, lo mantuvieron durante un periodo sobre su intensidad y aunque habían perdido el control sobre el producto de su trabajo, pérdida que se remontaba de hecho al sistema de trabajo a domicilio, lo mantenían en un grado considerable sobre el proceso, o sea, sobre el procedimiento de realizar sus tareas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nos metieron en la fábrica, ¿sí? O nos metieron en la mina, o nos metieron en lo que fuera, ¿sí? Pero el trabajador seguía teniendo control sobre el proceso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Perdió control sobre el producto, porque el producto ya él no lo puede vender por sí mismo, pero él lo está haciendo el producto y él pone su conocimiento en el telar mecánico, ¿sí? Que el patrón no lo tiene hasta ahora. Entonces, el trabajador, de alguna manera, dice cómo hay que hacerlo, todavía, ¿sí? Porque yo puedo comprar un telar mecánico, el capitalista puede tener un telar mecánico, pero si no lo sabes usar y no sabes cómo poner la lana para poder tejer, no te sirve de mucho, compañero. ¿Se entiende? Dice, así por ejemplo, en los estatutos de la Asamblea Local número 300 de los trabajadores del vidrio de ventanas, ¿sí? Dice que había 66 normas de trabajo y estas normas las dictaban los trabajadores. En cada crisol debía estar presente todo el grupo de trabajo. Que la fusión solo se podía hacer al comienzo del soplado. O sea, son cosas muy técnicas que no... Y en la hora del almuerzo. Que los sopladores y los levantadores no debían trabajar a un ritmo superior a 9 laminados por hora. ¿Por qué? Porque el tipo que realmente hace la cosa sabe que si es más de 9 laminados por hora, el 10 se te va a romper. Porque se calienta mucho el horno, o por lo que fuera, o porque estás cansado, o lo que fuera. Entonces, más de 9 no te voy a hacer. Por más de que vos me digas que haga 10. Y algo que ya les había comentado, creo, que dice, no debía trabajarse en determinadas festividades y ningún soplador, levantador o cizallador, podía trabajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En otras palabras, el sindicato, palabra importante,
El sindicato prohibía trabajar durante los meses de verano. ¿Qué es el sindicato, chiques? Se juntaron los trabajadores y dijeron, vamos a organizarnos. Hoy, en la opinión pública, ¿no? Ah, los sindicalistas, Moyano, Baradel, son todos unos chorros. Sí, son todos unos chorros, pero son quienes defienden nuestros derechos. Si no, nos llegan por encima. Ustedes se piensan que... ¿Se entiende? Yo no voy a negar que hay mucha corrupción en el sindicalismo, en la política y en todos lados. Pero si no tenemos políticas, no tenemos políticos, ¿qué hacemos? Si no tenemos sindicalistas, ¿qué hacemos? Nadie nos va a regalar nada, ¿eh? Nadie. Entonces, acá el sindicato se plantó y puso todas estas normas. Dijo, no se puede hacer de esta manera. Hay que hacerlo como nosotros sabemos hacerlo. Después da otros ejemplos de los moldeadores de hierro y demás. Me gusta esta frase, me gusta mucho. La siguiente página, al principio, dice, los artesanos y oficiales, cuando habla de oficiales no está hablando de policía, es un grado en el artesanado. Está el aprendiz, está el oficial, está el maestro. ¿Vieron como los albañiles? Maestro mayor de obra, bueno, aprendiz, está el ayudante de albañil, está así. El oficial es un grado superior en el artesanado. Dice, los artesanos y oficiales llevaron consigo a los talleres un alto y rígido concepto sobre la dignidad del trabajo. Sobre la dignidad del trabajo. Y después, ya estamos terminando, sobre este tema, el tema del control sobre el proceso, que implica ¿qué? Implica conocimiento. Y ese conocimiento era lo último que le quedaba al trabajador artesano, de cómo hacer las cosas. Era el último patrimonio que tenía sobre su trabajo. Pero también se lo sacaron. También lo perdimos. ¿Por qué? Porque acuérdense del panóptico antes, ¿no? Lo que les decía. Porque ¿qué hizo el patrón? Algo que ya también les comenté. Contrató muchos trabajadores, artesanos, y los puso a trabajar con la máquina. Pero contrató uno que no lo puso a trabajar, sino que lo puso a mirar cómo se hacían las cosas. Entonces, observando el trabajo de otro, yo puedo aprender cómo se hace. Y después lo puedo escribir en algún lugar. Y entonces, cuando el patrón diga a esos trabajadores que se hacen los guapitos en el sindicato y que están reclamando cosas y que no quieren trabajar 20 horas por día, les pega una patada y trae a otros. Y le dice, esto que incluso ni saben cómo hacerlo. Entonces le da el librito y le dice, acá, léanse esto y así tienen que hacerlo. Lo van a hacer mal, al principio se van a equivocar, el producto va a ser cualquier cosa, pero en algún momento va a salir algo parecido. Y eso fue lo que pasó. Y acá dice claramente que los primeros trabajadores fabriles, los artesanos que cayeron en la fábrica porque no tenían otra alternativa, se pelearon con los tipos que los observaban. Se negaban, no querían que miren, porque no eran ningunos giles, básicamente. Sabían lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan que yo le dije que el conocimiento del artesano se transmitía de padre a hijo, de abuelo a nieto? No es que yo iba y se lo contaba a mi vecino como a una botella. Si no, mi vecino se pone a hacer una botella también. ¿Y acá qué pasó? Me encerraron en un lugar con mis compañeros y se fijaron que yo hago la botella así, que Juancito hacía la botella de otra manera, que se podía hacer de otra manera. Buscaron la mejor optimización del proceso. ¿Sí?
y le quitaron al trabajador lo último que tenía, el conocimiento. Estamos hablando de los primeros tiempos. Yo, por ejemplo, si hoy voy a trabajar a cualquier trabajo, yo no es que voy a entrar a una empresa y voy a decir, bueno, pero esto está mal, esto hay que sacarlo así, hay que hacerlo así, este proceso está mal, ¿no? No, los tipos ya vienen y dicen, esto es así, tomá, hacelo. Ya pasaron siglos de ese robo de conocimiento. Ya aprendieron, lo tienen escrito, no se van a sentar a hacerlo ellos, pero que lo tienen escrito, lo tienen escrito. Y llegamos a las últimas páginas, que dije que eran las importantes, para empezar a hablar un poco de las conclusiones. Hace como una especie de resumen. Y me gustaría que tomen nota de esto, ¿sí? Porque es acá donde está la cuestión que tenemos que recordar, más allá de los sopladores de botella y de qué sé yo, y que esto que lo otro. O sea, acá va a lo general. Dice que la adaptación de los trabajadores al sistema fabril no fue fácil. Para conseguirlo tuvieron que pasar algunas cosas. Y las pone, las puntea, ¿sí? En primer lugar, dice, privarles de cualquier otra posibilidad de subsistencia. O sea, como les expliqué antes, perdón, yo me puedo negar a usar el telar mecánico, pero en algún momento lo voy a caer en la fábrica, no tengo alternativa. ¿Sí? Sigue hablando sobre la supresión de tierras, los oficios tradicionales que se fueron a la ruina, lo que más o menos les comenté. Ese es el primer punto. O sea, fue algo económico, algo tecnológico. Dice después, en la siguiente página, segundo lugar, ¿sí? La organización del trabajo que hoy conocemos es el resultado de una larga cadena de conflictos globales, sector a sector, industria a industria, fábrica a fábrica, taller a taller, entre los patronos y los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue algo pacífico. No es que el trabajador dijo, bueno, enciérrame en una fábrica con el telar mecánico. No, hubo una oposición del pueblo hacia el patrón que quería oprimir. Y fue, ¿se acuerdan cuando hablé de la dialéctica histórica? Las dos que peleaban. Bueno, esa batalla la terminaron ganando los poderosos. Se implementó el sistema productivo como ellos querían. ¿Para qué? Para generar más riqueza. Ya lo vamos a ver. Quizás con la clase especial del 1 de mayo, el concepto de plusvalía. Y ahí les va a ir como cerrando todo un poco este tema. O sea, ¿por qué un tipo quiere tener una fábrica y otro quiere estar trabajando tranquilo en su casa? Porque el tipo, sentado en una silla, sin moverse, genera dinero, hace plata. Y no es, como dicen, la plata la hace la plata la hace la inversión. La plata, la riqueza la genera el trabajo. Entonces está muy bien hacer plata con el trabajo propio. Les pregunto, ¿está bien hacer plata con el trabajo ajeno? Ojo, piensen. No me respondan ahora porque aparte no pueden. Pero digo, ¿y qué es una fábrica básicamente? ¿No trabajan los trabajadores y el patrón está sentado en el panóptico? Bueno,
Tercer lugar, dice. Dice que fue necesario una revolución cultural. Y lo describe de esta manera. Dice, el profundo respeto por el trabajo personal, bien hecho, dejó paso al fetichismo de la maquinaria. O sea, ¿qué quiere decir fetichismo? La adoración a la máquina, la adoración al producto en serie. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en los modos de producción capitalista, cuando hablemos de Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. ¿Sí? Pero se pasó del respeto al producto bueno, artesanal, como yo les decía, el helado artesanal, ¿se acuerdan cuando les hablé de la taza y demás? Se pasó de eso a querer tener una taza que está hecha por una máquina. Eso fue un cambio cultural en la sociedad, una sociedad que se volcó hacia el consumismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, para poder subsistir en su lógica, necesita que haya consumo. Si yo produzco 80 ponchos, necesito que haya 80 personas que vengan a comprar el poncho, porque si no, ¿dónde lo meto los ponchos? Y para que las personas quieran comprar el poncho, tienen que tener frío, o les tiene que gustar. Después hablaremos de eso. La publicidad, si es necesario, si no es necesario, cómo se genera una necesidad artificial en un consumidor. Bueno, llegamos al final, el cuarto y último lugar, dice. Antes de entrar acá, repasemos, ¿no? Se los privó de posibilidades de subsistencia a los trabajadores. No tenían otra que quedar en la fábrica. Fue una larga cadena de conflictos, no fue algo pacífico. Tuvo que haber una revolución cultural para que en vez de comprar el producto artesano, vayan a comprar el producto de la fábrica. Incluso los propios trabajadores. Dice, y esta es la parte donde yo siento, por lo menos yo, no sé a ustedes qué les va a pasar, con los chicos de la 22 tuve presencial, fue con los que más tuve presencial en los últimos tiempos. El otro día y estábamos hablando de esto, estamos un poquito más avanzados, y cuando comenté esto, yo vi las caras de algunos de ustedes, como diciendo, no puede ser, Pablo. No puede ser, profe. Pero es así, chiques. Es así, porque dice, lo voy a leer entero esto, no es muy largo. Dice, en cuarto y último lugar, fue preciso asegurar los mecanismos institucionales para que cada nuevo individuo, antes de incorporarse al trabajo, recorriera años el camino que sus antecesores habían recorrido en siglos. O sea, ¿cuál era el problema? El futuro era el problema. Porque si esta serie de conflictos la tengo cada vez que tengo que abrir una fábrica, tengo un problema todo el tiempo, y no, la sociedad no puede vivir así. Dice, este mecanismo no podía estar en el trabajo mismo. O sea, está hablando de cómo aprende el nuevo individuo a la disciplina, cómo, ¿sí? Dice, pues las leyes sobre el empleo de los niños en las fábricas rompieron la única posibilidad. El aprendizaje que intensamente degradado a partir de formas artesanales se había convertido en pura, simple superexplotación de la infancia. O sea, no se podía hacer en el lugar del trabajo, porque eso no se aprende con la máquina. Dice, tampoco podía estar en la familia, pues está conservado, aunque diluidas, muchas de las pautas de comportamiento y relaciones que la caracterizan cuando eran una unidad de producción agrícola o artesanal. ¿Por qué? Porque la familia respetaba su lógica, no iba a entrar en la lógica del patrón y decirle al nene, el papá llegaba de la fábrica y le iba a decir, mirá, la máquina de la fábrica se tiene que usar así. No, en todo caso le enseñaba cómo hacer la botella. Lo que buscaba el patrón en realidad era que tuvieran la disciplina y el respeto por las normas que él quería imponer. ¿Y cómo lo lograba eso?
¿Cómo lo hacían? ¿Cómo el sistema podía reproducir eso? Dice, había que inventar algo. Había que inventar algo. Y se inventó la escuela. Se inventó la escuela. Se crearon escuelas donde no las había, se reformaron las existentes y se metió por la fuerza a toda la población infantil en ellas. ¿Por qué? Y voy a ir terminando porque se me fue el tiempo y no quiero que tampoco no lo miren el video. Trato de tener un límite de 40 minutos, así que voy cerrando. Pero me parece muy contundente esto que dice, propone el autor. Entonces, meditémoslo después de haber leído y después de ver esta clase. ¿Sí? Quizás en otra clase podemos hacer, si quieren hacemos un Zoom y hacemos un debate, me parecería fantástico. Volvamos al tema del panóptico. ¿Sí? El tipo que estaba en el medio y que controlaba. ¿Cómo son las arquitecturas escolares de los edificios a donde nosotros vamos? ¿Se puede ver todo desde el patio, por ejemplo? Por lo general, sí. En algunas escuelas, por supuesto, no, pero estoy hablando de la escuela modelo, básicamente. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes o qué deberían hacer ustedes cuando entran al aula, cuando entran a la escuela? ¿Nos forman para izar una bandera? ¿O no? O mejor dicho, son del turno tarde, algunos. ¿Nos forman cuando salen y arren la bandera? ¿No tienen un control del tiempo que está impuesto sobre ustedes? ¿No hay timbres? Timbres. En la fábrica también hay timbres, hay alarmas. ¿No hay horarios? ¿Sí? ¿No hay control del cuerpo? Ustedes cuando van a un aula se sientan ahí y yo estoy adelante, ¿o no? La mayoría de las veces, por lo menos hasta ahora. Bueno, ¿por qué el profesor no puede estar sentado en un pupitre dando la clase? ¿Y por qué no puede estar un alumno delante, un estudiante, perdón? ¿Sí? Hay control del cuerpo. Alguien les dice cuáles son las normas que tienen que cumplir del código de convivencia, le ponemos ese nombre para que suene más lindo, pero hay control y opresión en el colegio, la hay, claramente. ¿Tenemos autoridades? Tenemos autoridades, por supuesto. Tenemos a la directora, o al director, principal autoridad de la institución, como siempre se dice, y después tenemos preceptores, preceptoras, personal, secretarios, tenemos a los profesores que también tienen alguna parte de ese poder que llevan al aula y que son los que tienen contacto con ustedes y les dicen las cosas como tienen que ser. Y no los invitan en muchas ocasiones a reflexionar y a pensar por sí mismos. ¿Sí? Le dicen, la química del carbono es así y ya, porque yo lo digo. Y ustedes van a repetir, la química del carbono es así. Uno más uno es dos, no puede ser tres, le va a decir el profesor. Y en algunos casos va a tener razón, pero en otros no. En otros, como mi materia, por ejemplo, que es una materia humanística, pueden haber diversas opiniones. Pero lo que sí yo estoy proponiendo acá, y quiero que lo reflexionemos entre todos, es el papel que cumple la escuela moderna, como la conocemos, porque antes las escuelas eran distintas. ¿Sí? O sea, es un modelo panóptico de dominación. Ustedes, desde chicos, desde la escuela primaria hasta este último año en la secundaria, vivieron un montón de tiempo metidos en un lugar donde los sometieron a una disciplina que ustedes, quieran o no, aprendieron. Y el día de mañana, cuando vayan a una fábrica, cuando vayan a un taller,
cuando vayan a una empresa, va a haber alguien que les va a venir a decir, esto se tiene que hacer así, y tenés que venir a trabajar de 8 a 18, y tenés una hora de comida, y no podés faltar, y todo le va a decir, todo, y este va a ser tu sueldo. Y ustedes van a decir, bueno, ese bueno, que no está mal, no es que le estoy diciendo rebélense contra el sistema, ¿se entiende? Porque si no, no hacemos nada tampoco. Pero ese bueno es consecuencia de todo esto que les acabo de leer, de esos conflictos que hubo, de cómo triunfaron los poderosos y cómo el poder reproduce esa disciplina a partir de este instrumento. Y ojo, que no se me malinterprete, por favor. No estoy yo en contra de la escuela, porque la escuela es un espacio social en donde también, como lo dije, aprendemos que 1 más 1 es 2, y hay un montón de conocimientos que son sumamente útiles para formarnos como personas. Es el lugar donde conocemos gente, donde sociabilizamos, es el lugar donde hacemos amigos, donde conocemos nuestras pasiones, descubrimos lo que nos gusta, disfrutamos porque somos seres sociales y nos gusta eso. Y está bien que exista la escuela. El tema es cómo existe la escuela. El tema es cuál es la lógica escolar. ¿Cuál es esa lógica de dominación? ¿Cuál es el poder que están ejerciendo sobre ustedes? Si ese poder fuese compartido entre todos, ¿cómo sería el tema? ¿Cómo sería si la clase la hacen ustedes? ¿Cómo sería si en vez de estar sentados, no sé, están parados? ¿Cómo sería si podemos salir un poco del encierro del aula? Yo he dado muchas clases en el patio de los colegios, por ejemplo. Yo he dado muchas clases parado arriba de un escritorio también. Pero bueno, por eso digo, ¿qué pasa si rompemos esa lógica escolar? Sin romper la posibilidad de aprender y de enseñar. ¿Por qué el aprendizaje tiene que llegar a ustedes a través del ejercicio del poder y el ejercicio de una opresión y de una disciplina? ¿Por qué no pueden aprender desde la libertad? ¿Por qué? Estamos haciéndole el juego a los poderosos, básicamente. Entonces, yo soy parte del sistema como profesor. No vengo a ser el loco rebelde acá, soy parte del sistema, es mi trabajo, lo amo, es mi trabajo profundamente. Y sé que yo solo no voy a cambiar el mundo, y menos a esta altura de mi vida. Ustedes todavía tienen todas las chances para cambiar ese mundo. Y es por eso que mi verdadera invitación es a que piensen por sí mismos, y sí mismas, y sí mismas. ¿Sí? Que cuestionen las cosas. Que digan, claro, ¿yo por qué? ¿Por qué me dicen que no me puedo poner una remera de fútbol para ir al colegio? Que seguramente tendrá una explicación esa norma, ¿eh? Seguramente, pero dame la explicación. Porque te puedes pelear con tu compañero. Ah, bueno, si es por eso, es por eso. Les voy a contar lo último, se me fue un poco la clase, pero les quiero contar algo como para cerrar. En un colegio, una anécdota les voy a contar. En un colegio, el año pasado, no, el anterior, ya en los últimos días del año, como que hacía calor, y algunas chicas empezaron a ir con top, con topcito, así, como ese que deja ver el ombligo. Bueno, saben lo que hablo, un top, que es una prenda de vestir, básicamente. Y algunos varones empezaron a ir con pantalón corto. Cosa que si lo pensamos desde las condiciones naturales, o sea, hace calor, y bueno, sí, hace calor, quiero venir cómodo al colegio. Bueno, el equipo directivo hizo un llamamiento, un día a la salida, llamó a todo el colegio en el patio y hizo como
un anuncio y dijo que las chicas no podían venir más con top y los pantalones cortos tampoco. Bueno, a la clase siguiente entré y empezamos a conversar de ese tema. Había un montón de problemas en el colegio más allá de eso. Empezamos a hablar de ese tema. Entonces yo le pregunté a la chica, le digo, ¿a usted qué les parece? ¿Por qué no la dejan venir con top? Y saltó una chica y dice, y porque podemos llamar la atención y excitar. Y yo dije, bueno, me está dando una explicación. Ahora, le digo, pero ¿a quién? ¿A un compañero tuyo? Me dice, sí, a un compañero mío, y la dejó como con puntos suspensivos. Y yo le pregunté a un pibe que estaba ahí sentado, le digo, che, vos porque venga con el top, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a tocar? ¿Vas a hacer algo malo? Porque también es aprender eso, aprender convivencia. O sea, no porque una piba tenga un top, yo le voy a estar tocando un seno, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es el problema que venga con el top? Está bien, excitate todo lo que quieras, flaco, pero quédate en el molde. Y el flaco me dijo, no, yo no lo haría. Y entonces saltó otra piba y me dice, no, porque lo que se excitan son los profesores. Y yo le dije, tenés razón. Tenés razón, o sea, es un problema de grandes que están instalando. O sea, el problema lo tiene otro, no lo tiene la chica que van con top al colegio. ¿Se entiende? O sea, yo no lo podía entender porque no la dejaban venir con top, porque jamás se me ocurriría excitarme con una estudiante mía que tiene un top. Pero digo, debe haber algún loco descerebrado, o una loca descerebrada también, ¿por qué no? Que se excita porque las chicas de 17 años van con top al colegio, que es lo más normal del mundo, o que los varones vayan con pantalón corto. ¿Se entiende? Entonces, cierro. Como anécdota, como para decir, cuestionemos esas cosas, porque cuestionando las cosas podemos llegar a conclusiones que nos damos cuenta que el problema no está en nosotros, o nosotras, o nosotres, que el problema está en otro. Y podemos tranquilamente decir, yo no voy a hacer esto, porque no tiene sentido lo que me están diciendo. En todo caso, que busquen al profesor que está loco y que se excita y que lo saquen de su trabajo, porque en cualquier momento va a cometer una locura. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el punto? Bien. Dejo acá. Espero que les haya gustado la clase. Me costó mucho hacerla. Pero nada. Espero que reflexionemos. Ojalá la vean y lean el artículo y ojalá puedan comentar en el modo, dar sus opiniones. Me encantaría leerles, escucharles qué opinan sobre esto, como algunas ya lo estuvieron haciendo en algunos cursos. Creo que llegamos al final, a la conclusión, y es interesante, como les dije al principio, porque esto habla de ustedes, ¿sí? La escuela. Ustedes son la escuela, son lo más importante de la escuela. Entonces está bueno que critiquemos el lugar donde estamos para poder hacerlo mejor. Chiques, les dejo un beso, sigan aguantando, no queda otra. Esto va a pasar, ya vamos a salir y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sí? Los quiero mucho. Chau.